Muy buenos días, mis queridos estudiantes del segundo nivel básico de la mañana. Llegamos a la última clase de la asignatura de matemáticas, correspondiente al tema geometría, específicamente los ángulos. El objetivo de la clase es conocer el concepto y los tipos de ángulos y sus principales características. Al igual que en la última clase de lenguaje, ¿verdad? En esta oportunidad, compactaremos en un solo video la explicación del PPT y después, ¿verdad?, algún tipo de tutorial o instructivo para que ustedes puedan contestar satisfactoriamente la guía de ejercicios. En primer lugar, hay que considerar que la geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, etc. La palabra geometría significa literalmente medida de la Tierra. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, dos imágenes que plantean íconos importantes de esta ciencia. Euclides, para muchos el padre de la geometría, un filósofo griego, ¿verdad?, que después derivó hacia el estudio de figuras y cuerpos, y cuerpos geométricos. Ahí tenemos un cilindro, tenemos un cono, tenemos una pirámide, una regla, un compás. Elementos que se utilizan para el estudio y la ejecución de actividades en geometría. Ahora, en específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que son los ángulos? Un ángulo es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto denominado vértice. Las semirrectas se llaman lados. Los lados se miden en grados. Ya ahí está el icono. Entenderemos por un grado cada una de las partes que se obtiene cuando un círculo es dividido en 360 partes iguales. Los grados son unidades de medida de la abertura entre dos segmentos que se interceptan, por lo que no dependen del tamaño del círculo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿verdad?, todo ángulo como que está ahí, ¿verdad?, en la figura, en el fondo es una parte de un círculo o de una circunferencia. ¿Se dan cuenta? De hecho, los ángulos surgen cuando uno la circunferencia la divide en 360 partes iguales. Por eso que también a la circunferencia o círculo se le denomina ángulo completo, como vamos a ver después. Ahora, con respecto al ángulo propiamente tal, tenemos los lados, que son semirrectas, que se intersectan, ¿ya? Y el espacio que surge en la intersección de esa semirrecta es lo que nosotros denominamos ángulo, ¿ya? A este espacio nosotros lo medimos en grados. Y el lugar donde se tocan estas semirrectas, que está ahí, ¿verdad?, en rojo, es el llamado vértice. Vértice, ¿ya? Entonces, los lados, el ángulo propiamente tal y el vértice. Ahora, dentro de los tipos de ángulos podemos encontrar el ángulo completo, como lo adelanté recién. Es aquel que mide 360 grados, es decir, ese que se produce cuando un trazo circular completa su recorrido al unir punta con punta. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo acá, es como las manecillas del reloj, ¿verdad? El lado del ángulo o semirrecta va dando la vuelta en su todo de movimiento, ¿verdad? Y cuando llega a su punto de partida, ¿ya?, todo ese espacio que recorrió, por así decirlo, es lo que nosotros llamamos ángulo completo y mide 360 grados y equivale a una circunferencia y el espacio que recorrió a un círculo. Ese es el ángulo completo. Ahora, el ángulo llano o extendido. El ángulo llano o extendido es, en términos de geometría, el espacio comprendido en una intersección entre dos rectas cuya apertura mide 180 grados. ¿Ya? Como el ángulo es de 180, no hay una diferencia entre dos rectas, ¿ya?, o una recta. Y podemos decir que los ángulos en una línea recta siempre suman 180 grados. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo extendido. Lo que quiero decir con eso es que un ángulo extendido, ¿ya?, es el movimiento que describe una recta o semirrecta, ¿verdad?, hasta llegar a su punto opuesto. ¿Ya? Ese espacio que recorrió es lo que en geometría llamamos ángulo llano extendido. Pero ocurre que si tomamos, por ejemplo, un lado del ángulo extendido más el otro lado ángulo extendido, que en rigor, ¿verdad?, ambos equivalen a dos semirrectas, o rayos también se le llama, bueno, eso equivale a una recta. Es lo mismo que una recta. ¿Ya? Entonces, no es el error decir que una recta o la suma de dos semirrectas o dos rayos equivalen, ¿verdad?, a un ángulo extendido o llano. Bueno, el ángulo recto. El ángulo recto es el espacio entre dos rectas que comparten el mismo vértice, cuya apertura es de 90 grados. ¿Cierto? Tenemos acá, ¿verdad?, este segmento, tenemos este otro,
y cuando el punto de intersección da lugar a un espacio que en grados mide 90 grados, estamos hablando de un ángulo recto. Los ángulos interiores, por ejemplo, de un cuadrado, de un rectángulo, son rectos, porque miden 90 grados. Ahora, el ángulo agudo. El ángulo agudo es el espacio entre dos rectas que comparten el mismo vértice, cuya inclinación o apertura es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Entonces, cuando un ángulo, por ejemplo, 53, 30, 75, 45, 10, 85,9, extrememos 89,9 grados, ya todos esos son ángulos agudos. ¿Por qué motivo? Porque, ¿verdad? Son mayores que 0 grados y menor que 90 grados. Es un ángulo agudo. Ahora, el ángulo obtuso es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice, cuya inclinación o abertura es mayor que 90 grados, pero menor que 180. O sea, lo que va entre un ángulo agudo y un ángulo extendido, esa gradiente de grado, ¿verdad? Para la redundancia, estamos hablando de un ángulo obtuso. ¿Ya? 118, 130, 97, 155, 91, por ejemplo. 179. 179, ya, 179. ¿Es menor que 180? Sí, por tanto, ángulo obtuso. Si es 180, es ángulo recto. ¿Ya? Ya, los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos cuyas medidas suman 90 grados sexagesimales, es decir, que si dos ángulos complementarios son a su vez consecutivos, los lados no comunes de estos forman un ángulo recto. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos un ángulo de 60 grados y lo pegamos a un ángulo de 30, si sumamos, ¿verdad?, los grados, nos tienen que dar 90. Por lo tanto, es un ángulo recto y son complementarios. Acá tenemos, ¿verdad?, dos ángulos iguales de 45. Sumados ambos, son ángulos complementarios. Ahora, estos valores son de ejemplo, ¿eh? Porque perfectamente puede ser 70-20, 80-10, etc. Si el tema, la clave, ¿verdad?, es que los ángulos complementarios son aquellos que sumados miden 90 grados. Pueden estar adyacentes o no. Pueden ser, por ejemplo, ángulo opuesto, ¿ya? O alterno, etc. ¿Ya? Pero si sus ángulos, sus grados sumados miden 90 grados, estamos hablando, ¿verdad?, de un ángulo recto, complementario. Ya, el ángulo suplementario. ¿Cuáles son ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios son cuando entre ambos suman 180 grados. ¿Ya? Es decir, al ponerlos juntos tenemos un ángulo llano o extendido. No hace falta que los ángulos siempre estén juntos para que sean suplementarios. Por ejemplo, acá 60 grados ese ángulo y 120 el otro. Si los pegáramos, ¿verdad?, suman 180. Por lo tanto, estos ángulos, aunque sean o estén separados, ¿verdad?, son suplementarios. Ya, veamos este ejemplo de abajo. Estos ángulos sí son adyacentes, que significa adyacente, que yacen juntos. Adyacer. ¿Ya? Bueno, tenemos 140 grados, 40. 40 más 140 me da 180. Por lo tanto, son suplementarios. Suplementarios. ¿Ya? Bien. Bien, fue bastante breve la clase de hoy, ¿verdad? Pero de todas formas les dejamos estos links que van a reforzar los contenidos que vimos. ¿Ya? Esto se relaciona con el concepto de geometría, el concepto de ángulo y las distintas clasificaciones. Véanlo, ¿verdad? Es bastante interesante y en lo que se refiere a la presentación de las clases, aprovecho de desearles unas felices vacaciones 2020 y comienzo de 2021. Nos estamos viendo, muchachos. Bienvenido entonces a la explicación o tutorial de la última guía de aplicación del año, ya correspondiente, por supuesto, a la clase 28, ya, de matemáticas. Ya señalamos, ¿verdad?, que el tema de la geometría, especialmente ángulos y sus principales características, conceptos, etc. Ya, acá vamos a colocar, ¿verdad?, una definición de geometría, que se entiende por geometría y qué significa la palabra geometría. Entonces, voy a dar algunas ideas para que ustedes, ¿no sé?, después redacten la respuesta. Entonces, es una rama de las matemáticas. Las matemáticas. Matemáticas. Ya. ¿Cuál es el objeto de estudio? Objeto de estudio, ¿ya?, son las figuras y los cuerpos geométricos. Cuerpos geométricos.
métricos. ¿Ya? Especialmente mediciones y características. ¿Ya? Eso todo tiene que ver con la geometría, mediciones y características. ¿De qué cosa? De las figuras y los grupos geométricos. Ya. Ahora, la palabra geometría, ¿qué significa? Viene del griego, ¿no es cierto? Geometría. ¿Ya? Significa literalmente, ¿verdad? Medición de la Tierra. Medición de la Tierra. Ah, una cosa que omití en el Power. Un dato, digámoslo. En un comienzo la geometría, chicos, chicas, era parte de la geografía. Claro, era parte de la geografía. Después se fueron independizando. ¿Ah? La geografía se tornó más bien descriptiva, de campo, ¿verdad? En algunos casos predictiva. ¿Verdad? Y la geometría se tornó más teórica, más teórica. Y se relaciona más bien con la aritmética y los números. Pero originalmente la geometría era parte de la geografía. Ya, ¿qué es un ángulo? Nombre sus partes más importantes. ¿Cuál es su unidad de medición? ¿No es cierto? Entonces, es la intersección de dos rectas. ¿Ya? Espacio creado o surgido de dicha intersección. Intersección. Si yo hago chocar, si hago cruzarse dos rectas, ¿verdad? Eso me da un ángulo. Perfecto. Ya, ¿cuáles son las partes más importantes? Bueno, los lados, ¿ya? El vértice, ¿no? Y el ángulo propiamente tal, ángulo en sí mismo. Claro, uno le dice ángulo a todo, ¿ah? Le dice a los lados, al vértice, pero en realidad, en rigor, el ángulo es el espacio que está dentro. Por eso le coloco espacio en sí mismo. Ya. Dice ahí, ¿cuál es su unidad de medición? Grado. Los grados. Grados. Entonces, acá yo le voy a poner en paréntesis, ¿verdad? El símbolo de grados. Ahora también, por ejemplo, grados de calor, también, por ejemplo, grados, ¿verdad? De alcohol, grado, ¿no es cierto?, de este caso de la medidas, ¿no es cierto?, cartográficas, ya los paralelos, los meridianos, uno utiliza para grados, ¿ya? Ahora, todo eso, por lo menos en cuanto a cartografía y geometría, tiene que ver con el ángulo, ¿ya? En cuanto a la unidad, por ejemplo, para medir los grados de alcohol, los grados de calor, de temperatura, que por ahí ya no tendría que ver con los ángulos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es un ángulo completo? Entonces, equivale a una circunferencia. Circunferencia. ¿Ya? Mide 360 grados. Circunferencia. Ahí. ¿Ya? Mide 360 grados. Es como el círculo completo. ¿Ya? Como les explicaba en el Power, ¿verdad? Se llama así porque se entiende que una semirrecta empieza a dar como un giro. Empieza como un giro. Lo hace con el cursor acá. Un giro. ¿Ya? Y cuando vuelve a su punto de partida, completó el recorrido. Por eso se habla de ángulo completo. Y eso mide 360 grados. Y ojo, eso da origen a la medición de todo el resto de los ángulos. Por eso que este sistema se llama, entonces coloquémoslo, da origen al sistema de medición sexagesimal. ¿Por qué se llama sexagesimal? Porque se basa en un sistema de 360 grados. Esa es la razón, chicos, chicas. ¿Ya? Ya, el ángulo ya lo he entendido. Entonces, equivale, lo mismo, equivale a una recta, una línea recta. ¿Ya? Recta, le puse no, recta. Ya. Mide 180 grados. 180 grados. ¿Ya? Entonces, ya, me voy a aprovechar de eso está ahí. Ya, este es el punto de partida. Ya, vean el cursor. ¿No es cierto? Esa flecha que se va a aparecer ahí. Ya, yo doy la vuelta, pero me quedo a mitad de camino, el punto puesto. Sígame ahí el cursor, lo estoy haciendo. ¿Ya? Veo el punto puesto. Ya. Ese espacio que recorrí mide 180 grados. Y eso es un ángulo extendido, pero equivale también a una recta. ¿Ya? Si este segmento, por ejemplo, le quitamos esos lados de ahí, ¿ya? Y le colocamos una flecha ahí, es una recta, así hasta el infinito. Como sería el horizonte, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, defina y dibuje un ángulo recto. Entonces, acuérdense que el ángulo recto, ¿verdad? Es un ángulo
es un ángulo, es un ángulo cuya intersección mide 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Entonces, ya, dibujar un ángulo recto. Entonces, aquí tiene uno. Vean esto. Esto es un ángulo recto, ¿eh? Mide 90 grados. Entonces, nosotros antaño, ¿verdad? ¿Qué hacíamos para, además de colocarle 90 con un serio chiquitito ya? Nosotros le colocábamos ahí un cuadradito ahí, para indicar que esto es un ángulo recto. Esto es un rectángulo. Esta figura que está acá es un rectángulo, ¿verdad? Nosotros lo hicimos para que ustedes pusieran la respuesta. Bueno, el rectángulo, lo mismo que el cuadrado, tiene 4 ángulos rectos. ¿Cierto? Entonces, diga lo que es un ángulo recto y dibújalo, muy simple. Ya, ¿a qué se denomina ángulos suplementarios? Entonces, son ángulos, ¿ya? Son ángulos que sumados sus grados, miden 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Eso estamos hablando de ángulos suplementarios. Por ejemplo, este ángulo que está acá, este que está aquí, con ese que está acá, ambos son de 90, ¿no es cierto? Ese con ese. Ya. Bueno, esos ángulos son suplementarios. ¿Por qué? Porque si uno los colocara uno al lado del otro, me forma una línea recta. O un ángulo extendido, o llano. ¿Ya? Mide sumado 180 grados. Ya. Explica la diferencia entre un ángulo agudo y un obtuso. Bueno, la diferencia es la magnitud de los grados. Por ejemplo, el ángulo agudo, sus grados van de los, por así decirlo, 1, porque es mayor, tiene que ser mayor que 1, que es 0, ¿cierto? 1 grado, ¿ya? Hasta los 90 grados. Si los grados de un ángulo va de un grado a 90, ¿ya? Es agudo. Ya, y cambia el ángulo obtuso, ¿ya? La misma lógica. Ya, sus grados, si cuánto mide, ¿verdad? Van de 91 hasta 180 grados. Es un ángulo obtuso. 181 ya se pasó allá. ¿Ya? Ahí ya, ¿verdad? Ya sería recto. Ángulo recto. Una pequeña precisión, una pequeña precisión, para que no les quede la confusión ahí. No, en rigor es hasta 179. Preciso, ¿ah? Me gusta hacer el pulcro de lo que estoy haciendo, ¿verdad? No, porque si es 180 es recto ya. Entonces va de los 91 grados hasta los 179. Si es 180 es recto, es extendido o llano. Ya. ¿A qué se denominan ángulos complementarios? Entonces, a aquellos ángulos que sumados miden 90 grados. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá en este mismo ejemplo, tiramos una línea aquí, ¿sí? Una línea. Bueno, o probablemente que tendríamos dos ángulos de 45, ¿cierto? 45 con 45, ya. Sumamos esos grados y me da un ángulo recto, es decir, 90 grados. Cuando eso ocurre, estamos hablando de ángulos complementarios. Ya, la pregunta es esencial. Entonces, dice ahí, observa la siguiente imagen y responde. Ya, ahí tenemos, ¿verdad? Eso. Suponiendo que el ángulo alfa mide 115, eso. ¿Cuánto mide el ángulo beta? Ya. Acuérdense que esta información está acá. Alfa más beta 180. Pero yo digo, mejor dicho, dice el ejercicio, que ese ángulo, el alfa, mide 115. Por lo tanto, ¿cuánto medirá beta? Entonces usted tiene que pensar, ¿verdad?, que la meta es 180. Yo parto con 115. ¿Qué operación tendré que hacer ahí para llegar a los 180? Ya, piénselo, ¿verdad? Y me la manda a mi WhatsApp. Y esto es otro. Ya, miren lo que estoy diciendo. Otra información bastante valiosa. Estos son ángulos complementarios. Recuerden la definición que acá dimos. Ángulos complementarios, ¿ya? Bueno. Y decimos que el ángulo beta, ese, mide 35 grados. Por lo tanto, ¿cuánto medirá el ángulo alfa? Ya, tenemos que llegar, ¿verdad?, a esta cifra. A 90 grados, ¿no es cierto? Bueno, pero yo parto de la base que beta vale 35.
Entonces, de acuerdo a ese valor, ¿cuánto medirá el ángulo alfa? Bien, pues me la envían, ¿verdad? La pregunta esencial, pero hagan toda la guía porque eso les va a generar aprendizaje y algo bastante valioso que después será retomado en el tercer nivel básico en la jornada que ustedes opten, ¿cierto? Así que muchas, pero muchas gracias por su atención.